En el pintoresco pueblo del medio oeste donde vivía Elena Martínez, la vida tenía un ritmo tan predecible como el tic-tac de un viejo reloj, pero desde que mi madre falleció, ese ritmo había sido interrumpido por las intrusiones no invitadas de dos personas. Mi suegra Helen y mi cuñada Rachel tenían la habilidad de aparecer en mi puerta justo cuando más ansiaba la soledad. Ya sabes, Alina, es bastante grosero hacernos esperar en la puerta, decía Helen con un tono lleno de pasiva agresión. Pude ver Rachel sonriendo a su lado, sus ojos escaneando mi sala como un halcón. Lo siento, no esperaba que nadie respondiera. Mi voz tensa por la cortesía forzada. Sus visitas se habían convertido en una temida rutina. Cada vez que llegaban esperaban ser entretenidas y atendidas como si ellos fueran de la realeza y yo un simple sirviente en mi propia casa. Solo estamos aquí para hacerte compañía, querida, debes estar muy sola sin tus hijos. Helen se reprendería acomodándose cómodamente en mi sofá. Rachel haría lo mismo descansando como si fuera dueña del lugar y luego vendría la parte más molesta. Elena, ¿por qué no nos pides algunos filetes? No podemos tener nuestra visita sin una comida adecuada. Rachel sugeriría, su voz dulce pero autoritaria, pero son casi las 400 p.m. protestaría semanalmente. Helen agitaría la mano con desdén. Tonterías, querida. Nunca es demasiado tarde para una buena comida y me aseguraría de que sea de ese lugar caro del centro. Merecemos un tre, ¿no es así? Rachel, mientras hacía el pedido a regañadientes mirando los números en la factura. Subir sentí una mezcla de ira e impotencia. Estas cenas de carne me estaban desangrando, pero no pude reunir el coraje para enfrentarlas. Peor era la indiferencia de mi esposo Michael. Cada vez que intentaba discutir el asunto con él, sus respuestas eran desdeñosas. En el mejor de los casos, su familia. Elena, son solo unos pocos lo que está en juego. No le des mucha importancia, Michael. Diría evitando mi mirada, pero es todos los días, Michael, y no se trata solo del dinero. Que se están aprovechando de nuestra hospitalidad. Yo diría que mi frustración es evidente. Elena, tienen buenas intenciones, estás exagerando, él concluiría. Efectivamente, cerrando cualquier discusión adicional. Este patrón continuó durante 2 largos años, 2 años de visitas no anunciadas, costosas. Visitas implacables. Sin embargo, una noche, mientras el sol se hundía bajo el horizonte proyectando largas sombras en mi sala de estar, Michael llegó a casa con una expresión en su rostro que indicaba problemas. Elena, tenemos que hablar, dijo con su voz inusualmente severa, sintiendo la gravedad en su tono. No puedo simplemente decidir eso sin discutirlo conmigo. La expresión de Michael era fría e inquebrantable. Se decidió, Elena, necesitan un lugar donde quedarse y ya es hora de que hagamos nuestra parte por la familia. Pero, ¿a dónde se supone que debo ir? Mi voz se quebró con una mezcla de incredulidad y el dolor hinchándose dentro de mí. ¿Te das cuenta? Tal vez puedas quedarte con un amigo, dijo con desdén. Esta era la casa de mi familia, heredada de mis padres. Que me dijeran que no tenía lugar allí, era más que un simple insulto, era una traición del peor tipo. Me quedé allí paralizado mientras Michael continuaba. Siempre te quejas de Helen y Rachel. De esta manera ya no tendrás que lidiar con ellas. Sus palabras fueron como dagas, cada una cortando más profundamente que la anterior. Entonces me di cuenta de que el hombre. Una determinación de defenderme. Limpiaré la casa, dije con voz firme a pesar de la agitación dentro de mí, pero no de la manera que esperabas. Michael hizo una pausa, volviéndose con una sonrisa. Pensé que darías más pelea, pero si por una vez. Eres sensato, eso es bueno. Él no entendía, no podía ver la determinación que se había apoderado de mí durante años. Yo había sido la esposa obediente que hacía todo lo posible para satisfacer sus caprichos y los de su familia, pero ya no. A la mañana siguiente, cuando Michael se fue a su viaje de negocios, di mi primer paso hacia la libertad. Muebles y electrodomésticos, dije, una sensación de empoderamiento creciendo con cada palabra, y necesito hacerlo antes del final de esta semana. Cuando colgué el teléfono, una sensación de euforia se apoderó de mí. Fue el comienzo de mi venganza. Un plan meticulosamente elaborado para convertir las mesas sobre aquellos que me habían hecho daño. Michael pensó que había ganado, pero estaba gravemente equivocado. La casa sería limpiada, sí, pero estaría vacía para él y su preciosa familia. Yo estaba recuperando el control paso a paso. En los próximos días fueron un torbellino de actividad. Coordiné con empresas de mudanzas, organicé la venta de muebles y empaqué en secreto mis pertenencias personales. Cada artículo que tenía valor sentimental para mí fue cuidadosamente empaquetado en cajas listas para ser transportado a mi nuevo refugio temporal.
El departamento de mi hijo en la ciudad como en los encargados de la mudanza trabajaron en la casa y comenzaron a hacer eco del vacío de sus habitaciones que pronto serían estériles. Cada mueble que salía de la casa parecía como si se hubiera desprendido de una capa de la vida que había construido aquí, pero con ello me quité un peso de encima de los hombros el día anterior a la llegada de Michael. Regresé, la casa estaba vacía, un caparazón vacío de su antigua calidez. En el mostrador vacío de la cocina sus palabras son concisas: Michael, según tu petición he limpiado la casa, buena suerte con tus nuevos arreglos de vivienda. Elena, con eso le di la espalda a la vida que había conocido y me dirigí a la ciudad. Una mezcla de aprensión y emoción para lo que le esperaba al llegar al apartamento de mi hijo. Su bienvenida fue cálida pero teñida de preocupación. Mamá, ¿estás segura de esto?, preguntó con el ceño fruncido. Michael, su voz un cóctel de confusión y rabia. Elena, ¿qué diablos has hecho? La casa está vacía. Si Michael, dijiste que limpiara mi habitación. Entendí que se refería a toda la casa. Respondí fríamente, eso no es lo que quise decir. ¿Y sabes qué pasa con todas nuestras cosas? He tomado lo que es mío, el resto es para que tú lo averigües, dije, una sensación de satisfacción arrastrándose en mi voz. No puedes hacerme esto a nosotros. La voz de Michael, quebrada por la desesperación, es gracioso. Pensé que lo mismo cuando decidiste echarme de mi propia casa, repliqué. La línea quedó en silencio por un momento antes de que Michael colgara. Sabía que esto era solo el comienzo, pero fue un comienzo para recuperar mi vida y mi dignidad. Sentado en silencio del apartamento de mi hijo me di cuenta de que esto era más que solo venganza, era una declaración de que ya no era la Elena que sería pisoteada e ignorada. Este era un nuevo capítulo, uno en el que al siguiente sería el autor de mi propia historia. Por la mañana, la luz gris del amanecer se filtró a través de las cortinas del apartamento de mi hijo trayendo consigo una sensación de anticipación. Sonó mi teléfono. El identificador de llamadas parpadeaba. El nombre de Michael, respondí preparándome para el ataque. Elena, tienes que volver. Esto es una locura. La voz de Michael fue una mezcla de ira e incredulidad. No voy a volver, Michael. Dejaste claro que no me querían, respondí con voz firme. No puedes simplemente vender todas nuestras cosas y dejar. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nuestro matrimonio? La desesperación en su voz era palpable. En nuestro matrimonio. Me burlé. Eso terminó cuando elegiste a tu familia antes que a mí en mi propia casa. Hubo silencio al otro lado. Sabía que había escondido un nervio. Fue entonces cuando revelé el alcance total de mis acciones. También Michael primero. He comenzado el proceso de vender la casa como lo expresaste tan elocuentemente. No importa a quién te perteneció originalmente, no puedes hacer eso, Alina. También es mi casa. Su voz se elevó con pánico. Ahora ya no, Michael, y desde que tú. Estoy muy preocupado por la familia. Estoy seguro de que Ellen y Rachel pueden ayudarte a encontrar un nuevo lugar. La línea se cortó. Sabía que esto no era el final, pero por primera vez en años sentí que tenía el control de mi destino ese mismo día. Rachel llamó con su voz goteando veneno. Bruja traidora, ¿cómo pudiste hacernos esto? ¿A dónde se supone que debemos ir? Al mismo lugar que esperabas que fuera. Respondí con frialdad. Tú y Ellen estaban tan ansiosos por apoderarse de mi casa, estoy seguro. Puedes inventar algo, pagarás por esto. Elena, crees que eres muy inteligente pero no eres nada sin nosotros. Rachel siseó antes de colgar. Sus amenazas y súplicas continuaron durante los siguientes días, pero yo me mantuve decidido. Había pasado demasiados años siendo manipulados y socavados. Era hora de que enfrentaran las consecuencias de sus acciones. Cuando comencé mi nuevo trabajo en la ciudad, una sensación de liberación me envolvió. Ya no era Elena, la loca de la puerta, sino una mujer que se defendía por sí misma. El drama y el caos de mi vida pasada se sentía como un recuerdo lejano mientras abrazaba este nuevo capítulo. Al final, mi venganza no se trataba solo de vaciar una casa o vender una propiedad, sino de recuperar mi autoestima y mi dignidad. Michael, Ellen y Rachel me habían subestimado por primera vez. La última vez, ellos tuvieron que lidiar con el desastre que habían creado mientras yo finalmente avanzaba libre de sus garras tóxicas. Las semanas se convirtieron en meses y mi vida en la ciudad comenzó a tomar un ritmo propio. Las llamadas de Michael, Ellen y Rachel. Una tarde, mientras estaba sentado en mi modesto pero acogedor departamento, mi abogado llamó con noticias de Elena. La corte finalizó su divorcio y la casa es legalmente suya. El reclamo de Michael fue negado. Una ola de alivio se apoderó de mí.
Esto fue más que una simple victoria legal, fue una reivindicación, fue una prueba de que había hecho bien en defenderme para luchar contra la injusticia que me habían impuesto, pero como esa casa es todo lo que tengo. La voz incrédula de Michael resonó a través del teléfono más tarde ese día. Tomaste tus decisiones, Michael, elegiste a tu familia antes que a tu esposa, ahora vives con esas decisiones. Dije la finalidad en mi voz, reflejando el cierre que sentí por dentro. Pero Elena, ¿a dónde iré? No tengo nada, suplicó. Eso ya no es de mi incumbencia, Michael, deberías haber pensado en eso antes de responder, antes de colgar. En las semanas siguientes, los rumores me llegaron a través de amigos que aún vivían en mi ciudad natal. Michael, Ellen y Rachel se habían visto obligados a mudarse a un apartamento deteriorado en las afueras de la ciudad. Sus vidas, antes cómodas, se habían convertido en una lucha diaria. Un marcado contraste con el lujo que alguna vez habían dado por sentado. Escuché sobre las constantes disputas de Ellen y Rachel. Su relación era tensa. Bajo el peso de su nueva realidad, parecía que Michael había empezado a apostar con la esperanza de recuperar parte de su fortuna perdida, pero solo se hundió más profundamente en la desesperación. Estas historias que una vez fueron una fuente de dolor ahora parecían distantes, casi extrañas. Había seguido adelante construyendo una vida que era mío y solo mío, mi trabajo en la ciudad era gratificante y pasaba las tardes explorando mi nueva libertad. Encontrando consuelo en nuestras experiencias mutuas. Elena, es increíble lo mucho que has cambiado, eres como una persona completamente diferente. Anthony dijo, admiración en sus ojos. Tuve que cambiar. Anthony era la única manera de salvarme, respondí. Una sonrisa sigue jugando en mis labios. Mientras hablábamos me di cuenta de que Anthony y yo teníamos más en común que nuestro pasado. Ambos habíamos pasado por pruebas que nos habían formado, nos hicieron más fuertes y en esa fuerza encontramos una conexión. La vida me había llevado a un viaje que nunca esperé. Enfrenté mis miedos, enfrenté a aquellos que me habían hecho daño y salí más fuerte del otro lado. Mi historia fue la de la transformación de una mujer que recuperó su vida de las cenizas de su pasado y, al mirar hacia adelante, supe que, independientemente de lo que me deparara el futuro, estaba listo para ello, con la cabeza en alto y el espíritu intacto.